Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este espacio que abrimos cada día para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre eterno esas palabras que nos llenan, que nos levantan, que nos fortalecen y que nos dan sabiduría para seguir tomando decisiones en nuestra vida. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré y quiero invitarlos a que escuchemos este audio hasta el final, también a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a nuestros contenidos y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Quiero también extender la invitación para todos aquellos que quieren pertenecer a nuestro club de lectura. Estamos haciendo lectura de la Biblia en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. El link para entrar, para pertenecer al grupo de WhatsApp, lo encontrará en la cajita de comentarios abajo de este video. Y bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo 18 del libro de Mateo. Viene el Señor hablándonos acerca de la importancia de perdonar, de cómo la falta de perdón pues se puede convertir en un obstáculo, se convierte en un obstáculo para nuestra vida espiritual y para nuestras oraciones. Terminaba el pasaje anterior en el versículo 22, la respuesta que el Señor le da a Pedro y le dice, no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, porque Pedro le preguntaba que entonces, pues, ¿cuántas veces debe perdonar al hermano? Aquel que le ha hecho daño, aquel que le ha causado mal. Y Pedro pues tenía la idea de que era pues hasta 7 veces, un número limitado. Y el Señor le dice, no, no es así. Se debe perdonar al hermano hasta 70 veces 7. Y si vamos a las matemáticas, pues 70 veces 7, eso equivale a un número muy grande. Eso es como decir 7 a la 70. Y es un número muy grande en nuestra calculadora. O sea que lo que el Señor quiere decir es que tenemos que perdonar siempre a nuestros hermanos para estar en paz con Dios y para que nuestra vida sea agradable al Señor. Y siguiendo el Señor con ese tema, con el mismo tema, eh, pues nos da una parábola, le da una parábola a los discípulos, pues para terminar este capítulo 18. Y yo le invito a que la lea conmigo desde el versículo 23. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y es una parábola bien especial y bien fuerte en la que el Señor pues nos habla y nos quiere comunicar una verdad bien, pero bien especial, bien grande. O sea, Él quiere cerrar el tema que viene hablando y lo cierra a través de uno de los métodos más especiales y más bonitos que él solía usar, una parábola. ¿Qué es una parábola? Pues para los que no han eh, escuchado los temas anteriores, les cuento que una parábola es una historia donde el que está predicando, el que está enseñando, ilustra y a través de esa historia da una enseñanza. Eso es más o menos una parábola. Puede ser algo inventado, puede ser una situación que le sucedió, que conoció. Bueno, en fin, no importa el origen. Lo que importa es que es una historia y a través de esa historia pues se enseña una moraleja. Se extrae una enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, lo primero que dice en el versículo 23 es que otra vez nos conecta con el reino de los cielos. Dice, el reino, por lo cual el reino de los cielos es, mire que otra vez está diciéndonos y está enseñando acerca del mismo tema. ¿Qué es el reino de los cielos? Entonces dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este tema del rey o del señor que hace cuentas con sus siervos es muy recurrente en la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos leyendo este tema, este libro del Evangelio, tenemos que aprender, y lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es aprender a tener visión de reino. Aprender que el Señor quiere enseñarnos y conectarnos con el reino de los cielos y cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Recuerde que el tema del capítulo 18 es ese. Empezó hablando de los niños y empezó diciéndonos que que el más grande que para entrar al reino de los cielos debe ser tan humilde y tan pequeño como uno de esos niños. El más grande es el que se humilla. Y aquí nos está enseñando en esta última parte que en el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea que pensemos en esto. Todos somos de alguna manera siervos del Señor. Somos siervos del Señor y en algún momento vamos a tener que rendir cuentas. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar preparados. Porque el Señor a nosotros nos dio una cantidad de recursos para administrar. Entendamos esto. Nada nos pertenece. Es uno de los secretos más grandes en el reino de los cielos. Es que nada nos pertenece. Todo le pertenece a Él. O sea que lo que usted y yo tenemos, lo que usted y yo podemos disfrutar, no es nuestro. Ese es un tema, ese es un punto que es el punto inicial que necesitamos entender para empezar a experimentar libertad financiera. Nada nos pertenece. O sea que lo que usted tiene, que es suyo, eso no es suyo. Y entonces siempre estamos acostumbrados a decir, es que mi casa, mis hijos, mi carro, mi dinero, siempre poniendo la palabra mi. Mire, y estamos equivocados. Entendamos esto, que nada nos pertenece. El Señor es el dueño de todo lo que hay, de la plata, del oro y de toda la plenitud de la tierra. Entonces lo primero, mis amados, es entender eso, que lo que tenemos no es nuestro. El Señor nos lo dio para que lo administremos. Ahora, ¿qué pasa con un administrador? Cuando somos fieles administradores o cuando el administrador es fiel, su Señor le da a administrar más. Le da más para administrar. Y si el administrador es malo, pues le quita lo que tiene. Así de simple. Entonces, aquí nos conecta con esta idea. La idea es que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
tarde o temprano, usted y yo vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios, delante de ese gran rey, porque ese rey es el Señor. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mire, la Biblia Reina Valera nos muestra pues las monedas, las unidades de medida, de peso y de dinero en términos de aquel tiempo. Pero pues yo le hice una pequeña traducción a cuánto equivale un talento. Mire, un talento equivale a 21.600 gramos de plata. A eso equivale un talento. Entonces, estos 10.000 talentos les podríamos dar el valor a precio de hoy de unos 211.680.000 dólares. Mire el costo que esto tendría y el costo de esa deuda. Ahora, dice aquí en el versículo 25 que como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y mire esto, el versículo 26 nos dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, primero miremos la dimensión de la deuda. Una deuda gigante, grandísima, muy alta. Ahora piense en este momento usted y yo, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí escuchando este audio, pues nos ganamos un salario mínimo o un poquito más. ¿Cuándo podría usted pagar una deuda de más de 200 millones de dólares o de euros? Ahora, usted puede traducir o convertir esto a la moneda del país donde usted esté y pues le va a dar una cantidad igualmente grandísima, una cantidad que no cabe en la cabeza. O sea, en otras palabras, no nos alcanzaría la vida para terminar de pagar. Y les voy a dar un ejemplo. Si una persona tiene una hipoteca, digamos de unos 150.000, 200.000 dólares, pagándola se tardaría más o menos unos 35, 40 años en pagarla, en pagar aproximadamente 150.000 dólares o 200.000 dólares, algo así. Se tardaría más o menos ese tiempo. Ahora imagínense cuánto se tardaría o cuánto nos tardaríamos nosotros en pagar una deuda de más de 200 millones de dólares. Eso es una cantidad increíblemente grande. Pero este hombre vino y sabiendo la cantidad de la deuda que tenía, vino y le rogó a este señor, le suplicó, se postró delante de él y le dijo, ten paciencia, ten misericordia y yo pagaré. Y mire lo que dice el verso 27. Dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, él no le dijo, págueme cuando pueda o págueme a plazos lo que usted me pueda pagar. No. Este hombre, cuando el siervo le imploró misericordia, este hombre, el Señor, le perdona la deuda. Ahora miremos la segunda parte de la historia. La segunda parte dice que este hombre salió de allí y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora nos encontramos aquí otra moneda, otro valor, digamos así, un denario. ¿A qué equivale un denario? Un denario equivale a un día de salario. Eso era un denario, un día de salario. Ahora, usted en el país donde se encuentre puede ponerle el valor de la respectiva moneda donde usted esté, sea dólares, sea pesos, sea euros, sea la moneda que sea. Póngale valor. Como yo estoy en Europa, yo le voy a dar un valor. Aproximadamente un día de trabajo aquí en España está entre 40 y 50 euros. Supongo que eso será también más o menos en los Estados Unidos y en otros países. Entonces, dice que este hombre le debía a ese siervo 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, equivalente en euros a unos 5.000 euros, más o menos. Pongamos una deuda de 5.000 dólares también. Y dice que el primero, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Dice el verso 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire qué increíble esta historia. Dice, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miremos que esto es una parábola que el Señor nos da donde nos enseña o nos da una, una lección bastante grande. Y entonces vamos a ponerle nombre a esa parábola para que identifiquemos quién es quién. Mire, el Señor que aparece aquí, el grande, es el Señor de nuestras vidas. Y tenemos una deuda con Él, una deuda impagable. O sea, el pecado lo podemos mirar desde muchos puntos de vista. Usted puede mirar el pecado desde el punto de vista de que es una mancha o de que, bueno, miremoslo aquí en este caso, es una deuda que tenemos con el Señor. Porque nosotros le debemos a Él. Porque estamos endeudados. Él ha tenido muchas misericordias con nosotros. Él nos ha dado mucho. Y claro, el pecado es una deuda. ¿Por qué es una deuda? Les voy a explicar qué significa esto. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. O sea, por el pecado, el hombre merece una pena, merece un delito. Un delito, merece una pena. El hombre ha cometido un delito y merece una condena. O sea, estamos en deuda. Eso es como cuando usted comete un delito y entonces inmediatamente usted empieza a estar en deuda con la justicia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que el juez va a dictaminar que usted pague una pena, una penalidad y le asigna una condena a aquella persona que cometió ese delito. Entonces, ahí ya queda una deuda con el Estado, una deuda con la justicia. Pero, sin embargo, mire, el hombre ha pecado. El hombre ha pecado y Dios ha tenido mucha misericordia. Dios ha tenido mucha misericordia. O sea que nosotros estamos en deuda con Dios. Estábamos en deuda con Dios. Y el Señor debía cobrar esa deuda. Y una deuda impagable, una deuda extremadamente alta, altísima. Pero sin embargo, el siervo, cuando entendió la dimensión de su deuda y cuando entendió el problema que tenía, vino e imploró misericordia, vino e imploró perdón, vino y le dijo, Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia. Por favor, no permitas que me pase esto, ni a mí, ni a mi familia, ni a mi casa. Y este hombre vino e imploró misericordia. ¿Y qué pasó con el Señor? Él dice que el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, eso ha sucedido con nosotros. Cuando nosotros entendemos la deuda que tenemos con el Señor, que tenemos una deuda de pecado, que hemos pecado, que hemos transgredido la ley, que hemos faltado a los mandamientos, que hemos desobedecido, que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, tenemos una deuda. ¿Y cuál es y cómo se cobra el Señor esa deuda? A través de algo que se llama la ira de Dios. El Señor descarga su ira. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta el pecado. Recuerde siempre que la paga del pecado es la muerte. En estos días ya llevamos varias semanas analizando y estudiando en nuestras prédicas de los sábados los 10 mandamientos. Y estudiando un poquito acerca de los 10 mandamientos, encontramos que
para casi todos los mandamientos, pues el infringir los mandamientos conllevaba una pena de muerte. O sea, casi todos los mandamientos llevaba eso, a la pena de muerte, si no los cumplía. Entonces, esa era la deuda que teníamos. Y ese era el descargue de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque habíamos pecado. Pero cuando usted y yo entendemos que tenemos un problema, entonces le imploramos misericordia, nos arrodillamos delante de Dios. Y esto es un punto importantísimo que debemos entender. Mire, usted debe entender esta realidad que tiene en su vida. Debemos entenderla todos los días y esto se llama conciencia de pecado. Esto tiene un nombre, conciencia de pecado. Y cuando usted es consciente de la deuda que tiene y de que tiene que pagarla con su vida, entonces yo le invito a que se arrodille e implore misericordia. Porque mire, estar bajo la mano de Dios no es cosa buena. Estar bajo la ira de Dios no es cosa buena. Dios perdona a aquel que se arrepiente, a aquel que siendo consciente de su pecado pide perdón y se arrodilla y le dice: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, perdona mis pecados. Mire, dice que el Señor le perdonó esa deuda tan grande. El Señor perdonó el pecado. Pero ¿qué pasó? Que este hombre, cuando salió de ahí, encontró a alguien que le debía mucho menos. Mire, yo aquí haciendo cuentas, ese valor de los 100 denarios equivale más o menos a un 0.0025% aproximadamente. O sea, imagínense. O sea, lo que el primer siervo le debía al Señor era una cantidad inmensamente grande. Pero lo que le debían a él era nada comparado con lo que éste le debía al Señor. Y sin embargo, no perdonó. Y mire que dice ahí en el versículo 29 que el siervo, el consiervo, entra con las mismas palabras. Mire, exactamente utiliza las mismas palabras que utilizó el siervo con su Señor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero sin embargo, no le quiso perdonar. Mire, y aquí viene la lección que usted y yo debemos aprender de este versículo y de estos versículos que estamos meditando el día de hoy. Si el Señor a nosotros nos perdonó la deuda que teníamos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al hermano, al amigo, al consiervo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Muchas veces se endurece el corazón. A veces proferimos palabras: yo a este no lo perdono, yo a este no lo perdono nunca, nunca le voy a perdonar eso. Mire, anulemos esas palabras en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor perdonó nuestras vidas, nosotros no somos nadie para no perdonar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Esa es la lección de esta palabra del día de hoy. Entonces, dice aquí en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa es la palabra que usted y yo debemos grabarnos. Dice, termina el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Voy a volver a leer desde el 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Y dice aquí que el Señor enojado le entregó a los verdugos. Mire, ¿cuáles son los verdugos? Cuando nosotros no perdonamos. ¿Dónde aparecen esos verdugos? Esos verdugos tienen que ver con ansiedad, tienen que ver con amargura. Esos verdugos son resentimiento. Esos verdugos son ira, mal genio. Y eso se traduce en enfermedades. Eso se traduce en problemas del cuerpo,
problemas de la mente. Miren, mis amados, una vez más, la lección está clara. Perdonar, así como Dios perdonó nuestras vidas. Lo que nosotros, lo que usted, amado Hijo de Dios, amado consiervo del Señor, le debía al Señor, es mucho más que lo que otro le debió a usted. Mire, entonces, ahí aprenda esa lección. Si el Señor me perdonó, si el Señor perdonó mis pecados, ¿cómo no voy a yo a perdonar a mi consiervo, a mi hermano, a mi compañero, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos? ¿Cómo no lo voy a hacer? Recordemos esta lección y meditemos en este día, que es una lección importante acerca del perdón. Recordemos que en estos capítulos el Señor nos está dando un bloque de enseñanzas y aquí nos está enseñando esto. Así que vamos a recibir esta lección el día de hoy, esta lección importante y que el Señor nos enseñe y nos guíe a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido, que nos ha dañado. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, el día de hoy tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que nos levanta, tu palabra que nos fortalece, tu palabra, Señor, que nos llena, que sacia nuestras vidas y todo nuestro ser, Señor. En este día, Padre, te damos gracias porque así como ese siervo, Señor, recibió perdón cuando se humilló, cuando entendió la dimensión de la deuda que tenía, así nosotros hoy, Señor, también nos humillamos delante de ti, porque somos conscientes de que hemos pecado, porque somos conscientes, mi Señor, de que hemos fallado, hemos desobedecido tus mandamientos, no hemos sido fieles. Y tú estás ahí esperando cobrar esa deuda, Señor. Padre Santo, hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Hoy nos humillamos, Señor, y reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres el dueño, que tú eres el que cada día nos llena, nos sacia, nos fortalece. Padre, nos humillamos delante de ti para implorarte, para rogarte por tu perdón y tu misericordia, Señor. Padre, porque no podemos, Señor, en nuestras fuerzas pagar esa deuda, Señor, que tenemos contigo. Por eso hoy, Señor, nos humillamos. Padre Santo, porque la única forma, Señor, que tú pagaste esa deuda fue recibiendo el castigo sobre tus hombros, cargando la cruz, permitiendo que tu Hijo, el Señor Jesucristo, llevara la cruz sobre sus hombros, la cruz de nuestro pecado. Padre Santo y poderoso, gracias, porque hoy podemos descansar, Señor, porque hoy podemos, Señor, descansar en tu perdón, porque por la sangre de Jesús, tú perdonaste nuestro pecado, que era grande, Señor, porque por la gracia de Jesús, tú perdonas nuestras faltas. Yo le voy a invitar a que usted hoy, aquí delante de Dios en oración, en este tiempo de intimidad, reconozca delante del Padre su pecado, reconozca delante del Padre su deuda. Yo le voy a invitar a que usted hoy reconozca que ha pecado, que ha fallado, que usted le ha fallado a Dios, que usted ha sido desobediente, que usted ha hecho cosas que a Dios no le agradan. Yo le invito a que usted hoy reconozca la palabra de Dios. Nos enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice en la carta a los Romanos que la paga del pecado es la muerte. Padre Santo, hoy, Señor, confesamos delante de ti nuestro pecado, nuestra falta,
nuestra transgresión y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy perdones, que hoy limpies la mancha de nuestro corazón, que hoy limpies el pecado de nuestra vida. Hoy te rogamos, te imploramos misericordia. Y también, Señor, asimismo, ayúdanos a perdonar a los demás, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han tratado mal, a aquellos que también nos deben, Señor. Padre, porque si no perdonamos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si tú ya perdonaste, Señor, todo lo que hemos hecho. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a perdonar a otros. Libéranos de toda raíz de amargura, de todo resentimiento, de todo esto, Señor, que carga nuestro corazón y que no nos deja avanzar, sino que se convierte en un verdugo para nuestras vidas, en una aflicción diaria. Ayúdanos, Señor, a ser libres y a vivir, Señor, la plena libertad en Cristo Jesús. Padre Santo y poderoso, en este día yo te alabo, en este día, Señor, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.